¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Que el Señor los bendiga. Sean todos bienvenidos a esta transmisión más de El Edificio de Dios. Amén. Una serie de temas que hemos preparado conforme a la palabra del Señor para nuestros matrimonios y también para nuestros hogares, es decir, para la familia. Amén. Así que sean todos bienvenidos. Me da mucho gusto estar nuevamente aquí para un servidor, el hermano y pastor Israel Macías. Mire, me lleno de gozo de poder traer hoy día jueves el mensaje de la palabra de Dios para cada uno de nosotros. Amén. Le invito a que comparta el link de estas enseñanzas con otros matrimonios. Amén. Con otras familias. La palabra de Dios es buena. La palabra de Dios es lo mejor que tenemos. Fíjese bien, a nuestro alcance para toda situación dentro del matrimonio o en el hogar. Amén. Recuerde que es Dios quien diseñó el matrimonio. No es invención del hombre, sino que es Dios quien lo creó, quien lo diseñó. Así que solamente en Dios, solamente en su palabra podemos encontrar todo lo que necesitamos para que éste funcione correctamente. Amén. Así que bueno, pues sean bienvenidos una vez más todos nuestros hermanos que nos ven desde otros países. Que el Señor los bendiga, incluso aquí en todos los estados de la República Mexicana. También que el Señor les bendiga y les guarde. A la iglesia local, ¿verdad? A las familias, a los matrimonios de la iglesia local aquí en el estado de Aguascalientes. También que el Señor les bendiga. Les amamos a todos y cada uno de ustedes. Y pues nuevamente, ¿verdad? Como lo decimos, estamos transmitiendo la palabra del Señor todos los días a las 7 de la tarde, a excepción del día domingo que se transmite a las 11 de la mañana con el servicio general. Amén. Así que bueno, mire, pues vamos a comenzar, vamos a prepararnos para poder entrar en materia, para poder entrar a este tema precioso que nos concierne el día de hoy. Amén. Comparta el link, hágalo llegar ya sea por Facebook o por YouTube a más personas y que la palabra de Dios sea de bendición. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos para orar y ponernos en las manos del Señor y así estaremos dando inicio a esta enseñanza para este día. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, cuántas gracias te damos hoy en esta tarde, Señor, casi noche, Señor, por este tiempo precioso en el que podemos venir a estudiar de tu palabra. Palabra buena, Señor, palabra excelente para nuestras vidas, palabra inspirada por ti, por tu Espíritu Santo. Hoy queremos que esta cobre vida en cada uno de nosotros. Hoy nos rendimos delante de ti, te decimos, te necesitamos, Señor. Necesitamos tu palabra en nuestras vidas. Mira la condición en la que nos encontramos. Necesitamos tu palabra en cada uno de nosotros. Gracias, gracias, Señor, porque eres bueno, tu misericordia es grande y es nueva cada día. Aquí estamos delante de tu presencia, pidiéndote también a ti, Espíritu Santo, que nos guíes en el conocimiento de la Escritura hacia toda la verdad. El día de hoy nos rendimos, nos ponemos en tus manos, Señor. Te pedimos, háblanos, Espíritu Santo. Aquí estamos en tus manos, en el nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. ¿Qué le parece si vamos al pasaje bíblico con el que comenzamos a estudiar la semana pasada? ¿Verdad? Un tema precioso que le llamamos nuestra realidad, ¿verdad? Y vamos a Primera de Corintios, vamos al Nuevo Testamento, a la carta del apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo número 3. Amén. Primera de Corintios, capítulo número 3. Amén. Es aquí, hermanos, donde Dios ha estado hablando y va a continuar hablando a nuestras vidas tocante a nuestros matrimonios. Amén. Si usted es hombre solo o mujer sola, también estos temas deben de ser de interés para usted. Amén. Así que cuanto más para los que tenemos, ¿verdad? A nuestra pareja, es decir, los matrimonios, pues cuanto más esta palabra también es muy necesaria para todos nosotros. Nos damos cuenta de que hoy en día el matrimonio está sufriendo bastante, está sufriendo embates por todas partes, por todos lados, y se está deteriorando al grado que el principio del matrimonio, o bien simple y sencillamente el matrimonio como tal, hoy en día, hermanos, se habla de que está en un peligro de extinción. Me escuchó bien, en un peligro de extinción. ¿Y qué entendemos por eso? El hecho, hermano, de que está en peligro de desaparecer.
¿Y por qué, hermano, hablamos de eso? ¿Sabe por qué? Porque hablamos de eso, hermanos, por el hecho de tantas cosas que hoy en día en la sociedad están atacando al grado de destruirlo en muchas de las sociedades del mundo, algo que Dios creó para el hombre y para la mujer. Está recibiendo el matrimonio ataques, embates fuertísimos, hermano, de la sociedad, de argumentos, de formas de vida, de ideologías, de tantas y tantas cosas que hoy en día se ven, que prácticamente están haciendo que el matrimonio se convierta en algo ya obsoleto, en algo que ya no se practica incluso en muchas sociedades del mundo. Ya es natural o ya es normal, fíjese bien, el que el matrimonio está desapareciendo de muchas de las sociedades del mundo. Y eso es algo, hermano, que nos debe de alarmar a nosotros. Déjele digo por qué, porque es Dios quien lo creó. Y cuando se habla de que éste desaparece, es como querer desaparecer algo que precisamente Dios ha creado, algo que es bueno para el hombre, algo que es bueno para la sociedad. Por lo tanto, si el matrimonio desaparece, nada bueno puede venir de eso. Si el matrimonio, hermanos, llegara a ser obsoleto, imagínense los conflictos, los problemas que en las mismas sociedades se van a presentar. Pudiera ser que para muchos sería mejor que el matrimonio no existiera, pero deje decirle que es todo lo contrario. Yo me permito, fíjese bien, compartirle el conocimiento de la palabra del Señor con ese fundamento de lo que está escrito, de lo que dice Dios en la Biblia para nuestros matrimonios. Amén. Y digo, me lo permito, hermano, por el hecho de que tal vez haya personas que rechacen o que no quieran, fíjese bien, recibir o escuchar una enseñanza de la palabra de Dios tocante a estos temas. Sin embargo, son los principios de Dios, es el mandamiento de Dios, es lo que Dios creó para la sociedad misma en todo el mundo. Así que, ¿qué le parece si retomamos el tema que estuvimos compartiendo la semana pasada? Les he comentado que le llamamos nuestra realidad. Y sabe, desde el primer versículo del capítulo 3 de Primera de Corintios, el apóstol Pablo comienza a hablarle a los corintios de una manera directa, de una manera fuerte, diciéndoles que no les podía hablar como a personas maduras, sino que los tenía que tratar aún como niños. Y ello era por causa de la inmadurez que ellos manifestaban. Entonces, cuando Pablo viene y les habla de eso a una iglesia como los Corintios, hermanos, eso retumbó en sus oídos. Eso fue algo que ellos no querían aceptar. Es algo que ellos podían decir, no lo recibo, o bien rechazo lo que este hombre me está diciendo. Incluso también por el hecho, fíjese bien, de que al apóstol Pablo esta misma iglesia lo desacreditó, siendo, hermano, que el apóstol Pablo les amaba. Aún así, la iglesia de los Corintios puso en tela de duda el ministerio del apóstol Pablo. Pablo se tiene que defender en la segunda carta, alrededor del capítulo 10 en adelante, de una manera, hermanos, que mire, pudiera verse el corazón del apóstol Pablo ante aquellos que lo estaban desacreditando, ¿sí? Estas personas, estos hermanos de la iglesia de Corinto, se sentían, hermanos, pues muy favorecidos. Se sentían que por un lado tenían todos los dones espirituales y que por el otro también no carecían de bienes materiales. Eran una iglesia que tenía una solvencia económica bastante sólida, pero aparte también en el ámbito espiritual se sentían que el mover del Espíritu, que la unción del Espíritu en todos los dones, todos ellos los tenían. Entonces vemos a una iglesia, hermano, que endurecía su corazón prácticamente. Entonces cuando Pablo viene y les dice la realidad en la que ellos se encontraban, pues imagínense, ¿sí? Lo mismo nos causa a nosotros cuando escuchamos el mensaje de la palabra de Dios y nos muestra la realidad de nuestra vida. Muchas de las veces rechazamos esa palabra porque decimos, no es cierto, yo estoy bien, esta persona no sabe, únicamente me quiere hacer entender cosas que yo no necesito, ¿verdad? Y resistimos la palabra porque somos, fíjese bien, sabios en nuestra propia opinión. Sentimos que aún lo material llega a sustituir muchas de las veces la presencia de Dios en nuestra vida y que no necesitamos ni al Espíritu, ni a un pastor, ni el consejo de la palabra de Dios
en nuestras vidas. Y eso, hermano, es un peligro tan grande que nos puede llevar a perdernos mucho de lo que Dios tiene preparado para nosotros. El apóstol Pablo no tenía como propósito el hacer que la iglesia de los Corintios, fíjese bien, fuera destruida, o que la iglesia de los Corintios, hermano, simplemente regañarla nada más porque sí. No, el apóstol Pablo, por medio de lo que él estaba hablando, siendo inspirado por el Espíritu Santo, pretendía o tenía como propósito el que ellos entendieran que estaban viviendo de una forma equivocada. Y para aquellos que aún resistieran o no se quisieran dar cuenta de cuál era su realidad, pues el apóstol Pablo se las pone todavía de forma más clara en el versículo número 3, ¿verdad? Cuando les dice, porque aún no sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, les dice, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Pablo les muestra la evidencia de lo que él precisamente les estaba diciendo. ¿Y sabe cuál era esa evidencia? El hecho de que entre ellos había celos, había pleitos, había divisiones. Entonces el apóstol dice, habiendo estas cosas y todo lo que se deriva de ellas, ello es una muestra de la realidad en la que se encuentran. Por lo tanto, no les puedo tratar como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Esto aplicado a los matrimonios, porque recuerde que es la aplicación que estamos dándole a este pasaje en esta ocasión, en esta serie de temas. Aplicando esto a nuestros matrimonios, hemos dicho que muchos matrimonios podemos basar nuestra seguridad así como los corintios. Decíamos que hay dos cosas que nos pueden tener o dar esa seguridad, lo material y lo espiritual. En lo material lo que tenemos, o incluso, escuche, hasta lo que no tenemos. ¿Sabe? El problema muchas de las veces que nosotros tenemos o experimentamos en los matrimonios es que queremos alcanzar una meta, pero difícilmente nos ponemos de acuerdo para lograrla en equipo con nuestra pareja. Cada quien pareciera que luchamos por nuestros propios objetivos, y cuando eso sucede y no los logramos, mire, hasta lo que no alcanzamos a lograr nos pone en conflicto, ¿sí? Lo que no llegamos a tener, hasta eso, hermano, hace que entremos en conflicto en nuestros matrimonios. No solamente es lo que tenemos, no solamente es el enfoque a querer lo material, no solamente es el que yo sustituya con algo material, ¿sí?, lo que Dios quiera hacer en mi matrimonio, sino que muchas de las veces puede ser lo que tengo o lo que no tengo, lo que estoy deseando, o bien lo que ya he alcanzado, lo que puede estar sustituyendo el propósito de Dios en mi matrimonio, y eso llevarme a una infelicidad en mi matrimonio, precisamente, que posteriormente todo se manifiesta en problemas, en conflictos y muchas de las veces hasta en separaciones o divorcios, ¿sí? ¿Qué hablar del tema espiritual? Vea la semana pasada la enseñanza, solamente lo estoy repasando. Pero en el ámbito espiritual hablamos de las cosas, fíjese bien, emocionales, y obviamente también el conocimiento, ¿verdad?, que nosotros podamos llegar a tener de lo que Dios quiera acerca de nuestro matrimonio. Muchas de las veces, escuche lo que le voy a decir, cerramos nuestra cabeza, cerramos nuestro corazón. ¿Por qué? Porque no quiero escuchar a mi pareja, porque no quiero oír lo que tiene que decir. ¿Por qué? Porque yo sé lo que hay que hacer. Y esa dureza en ese ámbito que es el espiritual, por así llamarlo, que tiene que ver con lo que hay en el corazón, en las emociones, en el alma, me lleva a cerrar mi corazón, cerrar mis pensamientos, cerrar mi manera, fíjese bien, de pensar, de sentir, y no aceptar nada de razones, no querer escuchar. Y qué tremendo es eso, que eso es precisamente lo que nos lleva a situaciones tan, pero tan terribles en el matrimonio, que rayan precisamente en divorcios, en separaciones, en violencia, en maltrato de muchas formas. Y todo eso, hermano, es la evidencia de que necesitamos superar, necesitamos cambiar, necesitamos ayuda para nuestros matrimonios. Le estoy mencionando, fíjese bien, aspectos que nos deben de enseñar
que todo matrimonio no debe de estar cerrado, que nuestras cabezas no deben de cerrarse, nuestro corazón no debe de cerrarse, no debemos de estar endurecidos. ¿Por qué? Porque la evidencia de que necesitamos ayuda es más palpable que cualquier otra cosa. Caras tristes de nuestros niños, soledad, aislamiento, separaciones, violencia que va desde lo verbal hasta lo psicológico y a veces hasta lo físico, separaciones, divorcios. Hablamos de tanta tristeza, depresión dentro de los matrimonios, que eso, hermano, dígame sí o no, dígame eso, ¿cómo lo manejamos? ¿Cómo lo interpretamos? ¿Acaso no es la misma evidencia de lo que Pablo nos está hablando en la palabra de Dios? ¿Acaso no es la misma evidencia de que tengo que verla sin engañarme a mí mismo, haciéndome pensar a mí mismo o a mí misma de que estamos bien? Esa es nuestra realidad. Esa es, fíjese bien, la realidad en la que muchos matrimonios hoy en día están viviendo. Y nada estamos haciendo para mejorar. El día de hoy vamos a comenzar a ver a partir del versículo número 4. Amén. Así que acompáñenme allí. Estamos en Primera de Corintios capítulo número 3, pero ahora vamos a continuar del versículo número 4 en adelante. Amén. Vamos a leer el verso 4 y vámonos por partes. Dice así: porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Hasta ahí. Nuevamente, el apóstol Pablo termina este versículo con una pregunta cuya respuesta es obvia, ¿sí? También en el versículo anterior, que es el 3, les hace también una pregunta cuya respuesta también es obvia. Pablo lo que trataba de hacerle ver a la iglesia de los Corintios era su realidad, y la realidad era que había carnalidad en ellos, porque la evidencia de esa carnalidad estaba en los síntomas que eran los celos, los pleitos y las divisiones. Es lo mismo lo que la palabra de Dios hoy nos está mostrando a nosotros. ¿Sabe? Frecuentemente platicamos con parejas, platicamos con matrimonios y les hacemos la pregunta, les decimos, bueno, platíquenos cómo están. Y generalmente a veces es el hombre quien comienza hablando verdad y diciendo, no, estamos bien, no necesitamos ayuda, nos encontramos bien. Y la mujer muchas de las veces callada, ¿sí? Sintiendo lo contrario, pensando incluso lo contrario a su esposo. ¿Por qué? Porque hay síntomas en el matrimonio, en la pareja, que dan la evidencia de gran carnalidad, de grandes y graves problemas que hacen que requieran ayuda. Y esta ayuda principalmente tiene que venir de Dios. Es por ello, hermano, que Pablo aquí nos hace ver cómo, fíjese bien, cada uno de nosotros nos defendemos. Cómo cada uno de nosotros en el matrimonio tenemos nuestros argumentos. Pero ello no es otra cosa más que más de lo mismo. Es decir, más de los síntomas que nos dan la evidencia de que necesitamos ayuda de parte de Dios para nuestro matrimonio. Note lo que dice el versículo número 4. Vamos a darle la aplicación, hermano, a nuestros matrimonios. En el verso 4 nuevamente lo leo diciendo esto. Dice, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos. Dígame a qué se parece eso en el matrimonio. ¿No le suena algo por allí similar, algo parecido a lo que en el matrimonio sucede? ¿Y a qué me refiero? Me refiero al hecho de que la raíz de muchos de los problemas en el matrimonio es que cada uno, es decir, tanto el hombre como la mujer, están defendiendo su punto de vista, están defendiendo lo que creen, están defendiendo sus argumentos. ¿Y saben qué raya todo eso? En separaciones, divorcios, pleitos,
violencia, maltrato, depresión, tristeza, ira, enojo. Una gran variedad de cosas, hermano, que lo único que hacen es destruir el matrimonio. ¿Me estoy explicando? Pablo le hace ver a la iglesia de los Corintios, es que unos dicen que son de Pablo y otros dicen que son de Apolos, ¿sí? Entonces, eso creaba división entre ellos. Ello creaba pleitos entre ellos, porque unos defendían a Pablo y otros defendían a Apolos. Y se comían, se atacaban, se peleaban entre ellos. ¿Por qué? Porque Pablo es mejor. No, Apolos es más grande. No, es que Pablo es más sabio. No, es que Apolos tiene más experiencia. No, es que Pablo tiene más madurez. No, es que Apolos es un gran sabio, tiene una gran sabiduría. Y sabe, así nos la pasamos en el matrimonio, ¿sí? Así nos la pasamos peleando en el matrimonio, defendiendo lo que yo creo, defendiendo lo que yo viví, defendiendo lo que yo aprendí, defendiendo lo que me enseñó mi abuelita, lo que me enseñaron mis padres, defendiendo lo que yo aprendí en la vida misma a través de alguna experiencia que haya vivido, y nos la pasamos, escuche esto, defendiendo nuestra postura, y la otra persona haciendo lo mismo, a tal grado que todo esto raya en problemas y 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 más problemas en el matrimonio, que se hace prácticamente imposible la convivencia. Ya no hay convivencia en el hogar, solamente hay ataques, solamente hay de que tú eres muy menso o tú eres una tonta, ¿sí? Solamente hay críticas, solamente hay abuso, solamente hay prepotencia, solamente hay imposición, solamente, hermanos, ya fíjese bien, hay tristeza, hay depresión. Ya ni siquiera los matrimonios muchas de las veces se comunican, ya no se hablan. Cada uno pareciera que vive en una recámara de forma separada. Y qué triste es que todo esto pasa bajo el mismo techo, bajo una misma casa. ¿Cómo es posible que hemos llegado, fíjese bien, que nos hemos permitido llegar a situaciones como estas? ¿Se da cuenta de la gravedad de lo que pasaba con la iglesia de Corinto? Eran una sola iglesia, una misma iglesia, pero esta estaba dividida porque cada uno de ellos defendía lo que querían, defendían lo que ellos consideraban importante y valioso para sí mismos. Eso es lo que pasa en el matrimonio. Los pleitos que tenemos, las separaciones, la violencia, los malos entendidos, el que ya no nos hablamos, el que cada quien vive en un cuarto de forma separada, todo eso, ¿sabe a qué se debe? A que no cedemos, a que no estamos dispuestos a escuchar, a que nos la pasamos defendiendo lo nuestro. Y eso, hermano, no se imagina el dolor tan grande que causa no solamente al matrimonio, sino a aquellos que están alrededor del matrimonio. Y es cuando muchas de las veces los hijos dicen, ¿verdad? Es que papá siempre dice que tiene la razón. Es que mamá no se deja. ¿Por qué? Porque mamá, ella cree que también tiene la razón. Total, que los niños, mire, muchas de las veces están así como en un partido de tenis, ¿verdad? ¿Ha visto los partidos de tenis? ¿Sí? Cómo la pelotita va de un lado de la cancha al otro, ¿verdad? Y los niños están así, mire, viendo cómo los papás se avientan la pelotita, ¿verdad? De su lado de la cancha al otro, no quieren tener la pelotita en su cancha, se la avientan al otro lado. Es como arrojarle la culpa, ¿verdad?, al marido o a la mujer y estarle diciendo: tú estás equivocada, no sabes lo que estás diciendo, no entiendes, no me comprendes, yo soy quien tiene la razón, yo no te voy a escuchar. ¿Por qué? Porque aún lo que la gente habla, los rumores que me han llegado son más importantes que lo que tú, siendo mi esposa, tengas que decirme, o viceversa. Hombres desacreditados por su mujer, hermano, hermana, que ya la mujer no quiere escuchar razones de su esposo. ¿Por qué? Porque se ha, fíjese bien, hecho una idea con base a un rumor que muchas de las veces ni cierto puede ser. Qué tremendo que eso está pasando hoy en día, que el marido o bien la mujer puede estarle creyendo más a la familia o a la gente alrededor
antes que a su esposo o que a su esposa. Y no se permiten ya tener un diálogo. ¿Por qué? Porque no quieren la pelotita en su cancha. Están diciendo, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Y están defendiendo lo suyo de tal manera que eso finalmente raya en que el matrimonio se quiebra, se rompe, se fractura. Y eso lleva a una separación o a un divorcio. ¿Se da cuenta de lo que la palabra de Dios tiene que mostrarnos? La palabra de Dios nos está mostrando una característica que tenemos que quitar de nuestras vidas. ¿Cuál? El orgullo, la soberbia, la vanidad, la altanería, la altivez, la dureza, la rebeldía. Tenemos que quitar características como estas de nuestra vida. ¿Por qué? Porque el defender lo que yo sé, antes que escuchar, antes que comunicarme con mi pareja, me está llevando a hacerle daño, me está llevando a hacerle daño a los que están conmigo, me está llevando a destruir lo que un día prometí proteger, cuidar, amar con todo mi ser. ¿Estamos entendiendo? Qué tremendo es esto, hermano, que la palabra de Dios tiene que hablarnos a nuestras vidas, pero la pregunta es, si la palabra de Dios nos está hablando y nos estamos dando cuenta de esto, ¿por qué no lo cambiamos? ¿Por qué seguimos endurecidos? ¿Por qué seguimos con esa actitud de que yo todo lo sé? Con esa actitud de no escuchar, con esa actitud de mantenerme, fíjese, como una persona necia. Discúlpeme, pero como una persona necia, ¿verdad? En lo que me dijeron, en lo que yo escuché, en lo que mi familia me dijo, antes que escuchar a su pareja. ¿Por qué estamos haciendo lo contrario? Por causa, fíjese bien, de un supuesto conocimiento que nos lleva a endurecernos y manifestar un orgullo antes que tener un poco de amor manifestado en humildad y poder escuchar, poder platicar, poder oír a la persona que amamos y llegar a una solución. ¿Por qué no estamos haciendo lo que la palabra de Dios nos muestra que hagamos? La palabra de Dios nos muestra el problema. Y sabe, este es nuestro problema. El problema en el matrimonio muchas de las veces es este del que estamos hablando, del que nos la pasamos defendiendo lo que nosotros creemos que está bien. Nos endurecemos, nos llenamos de soberbia, nos llenamos de orgullo o a veces hasta de dolor, nos llenamos de tristeza, pero cualquier sentimiento que hace, fíjese bien, que nuestro corazón se endurezca, no es bueno y ello nos va a llevar a muchísimo más dolor del que ya estamos experimentando. Ya no le vamos a ver solución, ya no vamos a querer solucionar los problemas. A veces pasan años así. Y las personas entre más tiempo pasa, a veces decimos el tiempo lo cura todo, pero sabe que no siempre es así. A veces pasa lo contrario, el tiempo hace más grave el problema porque endurece más la situación y ya cuando se quiere arreglar, ¿ya para qué? Ya viven felices separados, ya no encontrarían, fíjense bien, la felicidad viviendo juntos. ¿Ya para qué arreglar la situación? Ya es insostenible, ya no se puede hacer nada. ¿Por qué si nos estamos dando cuenta hoy a través de la palabra de Dios cuál es nuestro problema? ¿Por qué no bajarle 3 rayitas a nuestro temperamento, a nuestra personalidad? Bajarle 3 rayitas para poder oír, para poder entender, para poder dialogar, para poder escuchar a la persona que decidimos amar con todo nuestro ser y poder llegar a una solución. Esto de lo que estamos hablando se da cuenta que es muy importante. La palabra de Dios nos muestra el problema que tenemos. Y el problema que tenemos, escuche, muchas de las veces no está en quien nosotros creemos que está. El hombre le echa la culpa a la mujer le echa la culpa a su marido. ¿Sabe dónde está nuestro problema? El problema está en nosotros, en que yo no estoy dispuesto a oír, yo no estoy dispuesto a platicar, dispuesto a dialogar, dispuesto a comprender.
¿Por qué? Porque yo sé hacer las cosas. ¿Por qué? Porque a mí me dijeron y así son. ¿Por qué? Porque yo las sé de todas y a mí nadie me va a enseñar nada. ¿Por qué? Porque simplemente ya no la amo, ya no la quiero, ¿sí? ¿Por qué? Porque me dijeron cosas horribles de él o cosas horribles de ella y le creo más a esa gente que a mi pareja. Hay tantos motivos, escuche. Hay tantos motivos que me estoy quedando corto para explicar cuál es nuestro problema, pero nuestro problema somos nosotros mismos. Lo que la iglesia decía, yo soy de Pablo, escuche, decían, yo soy el problema. ¿Por qué? Porque yo estoy defendiendo lo que yo creo. El problema somos nosotros, que nos pasamos la vida defendiendo lo que un argumento, lo que una sabiduría, fíjese bien, personal, algo que yo creo estar seguro, eso yo lo defiendo a capa y espada y no me interesa quién salga dañado, si nos separamos, no importa que nuestros hijos anden como pelotitas de aquí para allá con papá, con mamá, ¿verdad? Y ahora vénganse para acá y ahora les toca para acá y no me interesa eso. Mire, ¿por qué? Porque nos la pasamos defendiendo lo nuestro. El problema somos nosotros, que no cedemos, que no le bajamos 3 rayitas, que aunque nos damos cuenta de que nuestro orgullo nos ha llevado a tantos problemas, escuche, ni aún así, ni aún dándonos cuenta de que el orgullo nos ha llevado a eso, ni aún así somos capaces de pedir perdón. Ni aún así somos capaces de poder hablar, de poder dialogar. ¿Por qué? Porque ¿cómo me voy a ver? Me voy a ver débil. Van a pensar, ¿verdad?, que estoy doblando las manos, ¿sí? Van a pensar que no tengo dignidad. Todo mundo va a hablar, ¿verdad?, de que no me doy mi lugar. Y a veces es más fácil, por quedar bien con los demás, mantener una postura dura que nos lleva a hacer más grande el problema antes que arreglarlo. ¿Se da cuenta de todo esto que está Dios hablando a nuestras vidas? Dejemos que Dios obre en nuestros corazones. ¿Cuál es la solución de nuestro problema? Si Dios nos está mostrando nuestra realidad, ahora nos está mostrando nuestro problema. Entonces yo tengo que dejar a Dios obrar en mi corazón y decirle, perdóname. Perdóname primeramente tú. Porque a través de defender lo que yo creo, lo que yo pensé que era correcto, lo que me enseñaron incluso desde mi infancia, en mi juventud, lo que yo aprendí en la vida creyendo que era correcto, ahora me doy cuenta de que no lo es. Y por defender mi postura, por defender mi posición, le estoy haciendo daño a quienes más amo. Y primeramente pedirle perdón a Dios y después, ¿sabe a quién? A su pareja, a su esposo o a su esposa, y decirle, perdóname, porque así me enseñaron, porque yo creía que era correcto así. Perdóname por endurecerme, perdóname por dudar de ti, perdóname por hacerle más caso a la gente, perdóname por no quererme ver débil ante los demás y tomar contigo una actitud soberbia, una actitud dura. Perdóname por el daño que te he hecho. Y después, ¿sabe a quiénes más? A los hijos. A los hijos. ¿Sabe que hay muchos hijos que ya están casados, que no quieren saber nada de papá o nada de mamá, por todo lo que vivieron con ellos, por todos los pleitos que presenciaron, por todo el maltrato? ¿Sabe que hay hijos que deseaban salirse de la casa con el primero que llegara o con la primera que llegara y se fueron de la casa por causa de que nosotros estábamos defendiendo lo nuestro y no fuimos capaces de darnos cuenta de que estábamos haciendo daño, de que estábamos haciendo mal, y ellos fueron afectadísimos al grado que se fueron de la casa, al grado que hoy en día no quieren visitar la casa paterna, la casa materna, al grado que hoy en día no quieren saber nada de papá, nada de mamá, por todo lo que vieron en nosotros, por todo lo que siguen viendo de problemas en el matrimonio de sus papás. ¿Sabe? También a ellos hay que pedirles perdón.
Si le pedimos perdón a Dios, si le pedimos perdón a nuestra pareja, también le tenemos que pedir perdón a nuestros hijos, aun cuando estos ya no están en la casa. Aun cuando ya tal vez ya formaron su propio matrimonio, nunca es tarde y es mejor reconocer. Y mire, le voy a decir una cosa, se debe de armar de valor, porque seguramente le van a rechazar, seguramente le van a decir, ahora sí ya te cayó el 20, ¿verdad? Después de que nos destruiste, después de que partiste la casa en dos, después de que nos corriste, de que corriste a mamá o de que la maltrataste, después de que hiciste tantas cosas terribles, ahora sí vienes a pedir perdón. Pero es necesario hacerlo. Y aunque le rechacen, pida perdón. Y aunque no le crean que usted es genuino o genuina, pida perdón. Y esfuércese por restituir el daño que hizo. Esfuércese por obtener el perdón de los suyos. Si los suyos todavía son pequeños, tiene mayor oportunidad y mejor oportunidad de que le entiendan, de que le perdonen. Pero ya cuando los hijos están en la juventud o ya incluso ya en una edad adulta, qué difícil es. Pero aún así debe de tener el valor para pedir perdón. Esto que estamos viendo el día de hoy es muy importante que lo hagamos en nuestros matrimonios. Es algo que nos pone a prueba, sí. Es algo que nos va a costar mucho trabajo, sí. Pero si somos conscientes de que el problema soy yo, porque toda la vida me la pasé haciendo mi santa voluntad, toda la vida en la casa, en el matrimonio, con mis hijos me la pasé defendiendo lo que yo creía, y las cosas se van a hacer como yo quiero, como yo digo, y aún estando equivocado, aún no teniendo las evidencias, aún no teniendo las pruebas, elegimos mantenernos en esa actitud equivocada y provocamos un dolor terrible. Si nos estamos dando cuenta de nuestro problema, que el problema soy yo, entonces debo de encontrar el valor para pedir perdón a Dios, para pedir perdón a mi pareja y pedir perdón a mis hijos, a quienes he lastimado. Las cosas que pasan en el matrimonio, hermanos, son fuertes, son determinantes para la vida de otros. A veces llegamos a creer que algo que nosotros decidimos hacer en el matrimonio no pasa nada. El mantener una postura equivocada, una postura necia, a unas sabiendas de que no tenemos evidencia, a unas sabiendas de que estoy mal, de que sé que estoy obrando mal, llegamos a creer que no le va a hacer ningún daño a los demás. Hermano, todo pasa factura, todo cobra factura, hermano, hermana. Y es ahí donde nosotros necesitamos ser conscientes. ¿Sabe? Porque no nos damos cuenta de esto. Mire, déjeme ver si me puedo explicar. Nuestra cabeza se cierra, el coraje, escuche, la impotencia que sentimos hace que hasta la vista se nos nuble, no pensamos bien, ya no sentimos bien, ya no, hermano, nos sentimos bien, se cierra por completo nuestro corazón, nuestra mente, ya no entendemos razones, nos endurecemos de tal manera por el coraje, por la ira, por los rumores, por el defender lo que yo creo que está bien, me ciego, ¿sí? Y eso no se imagina el daño tan tremendo que produce, no solo al matrimonio, sino a la misma familia. Y sabe, hoy en día hay muchos hijos, como le digo así, hijos que vieron a papá pelear por una pequeñez, pelear por una cosa tan ilógica, por una cuestión tan insignificante, pero como se llenó de orgullo, como se llenó de coraje, y en ese momento era más importante mostrar su hombría, ¿sí? Su machismo. En ese momento era más importante mostrar su orgullo antes que la debilidad, como así le llamara. Eso llevó a que muchos hijos hoy en día no quieran saber nada de papá o de mamá. No quieran saber nada de sus papás. Están dañados, están lastimados. Se salieron de la casa precisamente porque
el que papá o mamá defendieran lo suyo hizo que sacara a sus hijos de la casa. ¿Me estoy explicando? El que papá y mamá defendieran dentro del hogar lo que ellos creían que era correcto, echó afuera a sus mismos hijos. Y sabe, hoy en día hay muchos papás que también ven sufrir a sus hijos, que dicen: yo no quería que mi hijo viviera eso, o que mi hija pasara por lo mismo que yo. Pero sabe que nosotros mismos hacemos que nuestros hijos vivan lo mismo que nosotros. ¿Sabe cuándo hacemos eso? Cuando nuestro problema no lo solucionamos. ¿Y cuál es nuestro problema? El que debemos de dejar, fíjese bien, nuestro problema es el que nos la pasamos defendiendo lo nuestro y debemos de dejar de hacerlo. ¿Qué vamos a hacer, hermanos, con todo esto? Coménteme, a ver, piénselo. ¿Qué vamos a hacer con todo esto? ¿Sabe? No solamente los matrimonios que tienen poco tiempo experimentan este tipo de cosas. Fíjese lo que le voy a decir. Es sorprendente, pero hay matrimonios que tienen más de 40 años, 30, más de 30, 40. Es más, a veces hasta más de 50 años de casados y todavía siguen con estos problemas. Se han mantenido juntos, sí, pero la calidad de estar juntos, hermanos, no es nada buena. Pleitos y palabras, separaciones dentro del mismo hogar. Tú allá, yo acá. Tú arriba, yo abajo. Ya no hay comunicación. Ya ni siquiera se hablan. Ya ni siquiera se voltean a ver. Y dígame, ¿eso es vida? ¿Eso es vida? ¿Sabe? Hay muchos hijos que hubieran preferido mejor que sus papás se hubieran separado que estarlos viendo vivir como viven. Ya no se sabe, hermano, hermana, qué es lo mejor o qué puede llegar a ser bueno en el matrimonio. Ya no se llega a saber qué es lo correcto. ¿Por qué? Porque se nubla el pensamiento, se cierra el corazón, no se aceptan razones. Defiendo mi argumento, defiendo mi punto de vista, defiendo lo que me dijeron, cuando a veces ni siquiera cierto es. Pero me lleno de orgullo, de dureza, me ciego ante la razón, me ciego ante el diálogo, ya no quiero hablar con él, ya no quiero hablar con ella. Y eso no es vida. Y hay muchos hijos que resultaron muy dañados por ver a sus padres en esa condición y están propensos a vivir lo mismo. Si Dios nos está haciendo conscientes de cuál es nuestro problema, tenemos que encontrarle una solución. Si Dios me está mostrando mi problema y mi problema es que me la paso defendiendo lo que yo creo, me la paso defendiendo lo que yo digo, lo que yo pienso que es correcto, lo que yo en mi pensamiento, en mi educación, en mis argumentos, en mi conocimiento, lo que yo creo que es correcto, y nadie me enseña a nadie, nadie tiene por qué meterse, nadie me va a decir lo que tengo que hacer. Si yo me la paso así, entonces lo único que estoy haciendo es más grande el problema. Y yo quiero invitarle a algo muy importante. ¿Sabe a qué? A cambiar la situación. Cambiarla. Con ese fin Pablo le hizo consciente a los corintios de su problema. Ellos defendían lo que ellos creían que era correcto. ¿Sabe qué tenemos que hacer? Tenemos que comenzar a defender lo nuestro. Tenemos que comenzar a quitar los límites que hemos puesto. Me refiero a esos límites en donde le decimos a nuestra pareja: no te metas, aquí no te hago caso, aquí tu palabra no cuenta, aquí tú no tienes que enseñarme nada, aquí tú no tienes nada que ver. Tenemos que comenzar a perdonar, a pedir perdón. Tenemos que comenzar a ser diferentes.
Tenemos que comenzar a hacer lo contrario a lo que siempre hemos hecho. Si yo me doy cuenta que mis palabras, el tono en la que yo lo hablo, el tono en lo que yo lo digo, está ocasionando problemas, tengo que hacer lo contrario. Tengo que cambiar el tono de mis palabras. Si yo me estoy dando cuenta que mi orgullo, que lo que yo pienso es ley en la casa y que eso ha quebrado a todos los que han estado allí, entonces tengo que empezar a entender que no es ley. Tengo que empezar a entender que al contrario le he hecho daño y tengo que comenzar a hacer lo contrario. Tengo que comenzar a hacer, pensar, decir las cosas de manera diferente a lo que siempre he hecho. Cambiar lo que hay en mi corazón, el que creo que yo siempre tengo la razón, el que yo como hombre soy el que siempre debe de tener la razón. Tengo que empezarlo a cambiar, porque Dios me dio una pareja, porque Dios me dio una ayuda idónea. Y lejos de que yo la force a que haga lo que yo quiero, a lo que yo creo que es correcto, tengo que empezar a escuchar, a platicar, a comprender, a dialogar. Tengo que comenzar a pedir perdón y a perdonar. Porque de otra manera, más de lo mismo solamente nos va a llevar a la ruina. ¿Se está dando cuenta de nuestro problema? ¿Se está dando cuenta de su problema? No endurezca su corazón. Ya no endurezca su corazón. Ya no se cierre. Haga que su cabecita entienda razones. No es suficiente el dolor que ve a su alrededor. No es suficiente el dolor que usted mismo o usted misma está sintiendo. No cierre su cabeza, no cierre su corazón y comience a pedirle perdón a Dios, después a su pareja y después a sus hijos, a los que estuvieron a su alrededor, aún ya estén grandes, aún le rechacen, que le vean a usted la actitud de cambio y de que no importa de que ahora que ya está viejo, ahora que ya pasaron los años, le cayó el 20, mire, más vale tarde que nunca, más vale que se diga de usted que cambió, que logró entender su problema para cambiarlo antes de que falleciera, que usted se vaya a la tumba con esa dureza. Mejor que se hable de usted, que aunque sea que al último usted reconoció, en lugar de que se hable de usted de que ni aún enfermo, de que ni aún con problemas tan terribles fue capaz de darse cuenta de sus errores. La palabra de Dios nos invita a esto. ¿Por qué no hacerlo? Dígame, ¿por qué? Es más importante el orgullo, es más importante defender lo nuestro que procurarle un bien a nuestra vida, a nuestros matrimonios, a nuestros hogares. Perdonemos, pidamos perdón y saquemos toda dureza que nos está llevando a defender lo nuestro, y ese es nuestro verdadero problema. Mi problema no es mi pareja, mi problema no es mi esposo, no, mi problema soy yo mismo o yo misma. Nosotros somos el problema. En este momento yo quiero pedirle que lo reconozcamos y que pidamos perdón. Si usted está viendo este tema, esta enseñanza con su pareja, qué mejor. Si usted ya no tiene, fíjese bien, a su pareja precisamente por todo esto que hoy la palabra de Dios nos está mostrando, qué duro para usted. Pero aún así le voy a decir una cosa: pida perdón. Pida perdón. Aunque su pareja ya no esté con usted, pida perdón. Más vale que lo haga. ¿Sabe por qué? Porque un día vamos a estar delante de Dios y Él nos va a pedir cuentas de lo que hayamos hecho, aún de lo que no hicimos. Pero si usted tiene a su pareja en este momento, vamos a hacerlo.
Tenga una actitud humilde, ya no una actitud soberbia. Tenga una actitud de amar, no de odiar, no de endurecimiento. Tenga una actitud de reconocer sus errores, de reconocer sus fallas. No se sienta usted perfecto. Ese es el problema de muchos, que sienten que no han cometido ningún error, que sienten que nunca han fallado, que siempre han hecho las cosas bien, pero que es la otra contraparte la que no ha hecho las cosas bien. Ese es un error tremendo, un error muy común, pero muy grave. Gente que cree que no ha cometido ni un solo error en su matrimonio. Ese es el primer error. Creer que no ha fallado, ese es el primer error. Y ello lo ciega para que no se dé cuenta de los errorcísimos que ha cometido en su matrimonio y con su familia. Reconozcamos, tengamos la humildad, el amor de reconocer que hemos fallado, que soy yo, mi mismo problema, que al endurecerme por mi orgullo, por mi necesidad, por mi conocimiento, por mi experiencia, al endurecerme yo en ello, le he ocasionado dolor a los míos, incluyendo a mi pareja y a mis hijos. Reconozcamos en esta hora nuestro error. Y si usted tiene a su pareja allí, qué mejor. Y yo quiero guiarle a través de una oración para que nos pongamos a cuentas primeramente con Dios. Amén. Y después con nuestra pareja. Y tal vez después con nuestros hijos si los tiene ahí también. Vamos a orar. Cierre sus ojos y diga conmigo: Señor Jesús, hoy reconocemos que hemos fallado, que en nuestro matrimonio hemos cometido muchos errores, que yo, hágalo personal, diga que yo he cometido muchos errores al defender lo que yo creo, lo que me han dicho, al defender lo que me enseñaron, lo que la vida me enseñó, lo que mi abuelita o mis padres me enseñaron, mis tradiciones, aún los rumores de la gente, aún mi propia sabiduría me ha llevado a cometer muchos errores. Me ha hecho convertirme en una persona necia. Y hoy delante de ti vengo a pedirte perdón, Señor. Perdóname, Dios mío, porque con esa actitud le he hecho daño a los que más amo. Perdóname, Dios mío. Y ahora diríjase con su pareja. Diríjase con su pareja y dígale: perdóname. Usted encuentre las palabras y dígale: perdóname por dudar de ti. Perdóname por no escucharte. Perdóname por darle más prioridad a otros que a ti. Perdóname por desacreditarte. Perdóname por dudar de tu integridad. Perdóname porque me dejé llevar por el odio. Perdóname porque me dejé llevar por los rumores. Perdóname porque me dejé llevar por lo que yo sentía en ese momento. Perdóname por cegarme, por no dejarte hablar, por no escucharte, por no buscarte, por no darte tu lugar. Perdóname por todo eso. Perdóname por todo el daño que en todos estos años de matrimonio te he ocasionado. Perdóname. Te pido que me perdones. Si usted tiene a sus hijos y usted reconoce que sus hijos han salido lastimados, también pídanles perdón a ellos. Tal vez los tenga ahí en casa, pero están en su recámara, o si están allí mismo con usted escuchando esto, busque el momento para dirigirse con ellos.
¿Cuánto más si ya no están en casa? Si salieron huyendo, si los hicimos, fíjese bien, huir. Si los corrimos de casa, escuche, si los corrimos de casa por defender nuestro problema, busquémoslos y pidámosles perdón. Pidámosles perdón. Y aunque nos rechacen, tengamos el valor para decirles: tienes razón, hijo, tienes razón, hija. Te hice daño, les hicimos daño, pero perdóname. Ahora me doy cuenta cuál fue mi problema, cuál fue mi error, y vengo a pedirte perdón. Te eché de la casa, te corrí de la casa por defender lo que yo creía que era correcto, y vengo a pedirte perdón. Perdóname, perdóname. Tengamos el valor de hacerlo. Y tal vez para muchos no sea demasiado tarde, tal vez los hijos todavía están en la casa. Aproveche esa situación de que todavía están en casa. Y aún dentro de la misma casa le puedan rechazar. Pero le digo algo, no importa, anímese, tenga el valor, tenga el valor. Hemos sido muy valientes para lo malo, ahora seamos valientes para lo bueno. Amén. Pidamos perdón a nuestros hijos, busquémoslos si ya no están en el hogar. Si están en el hogar, hagámoslo. Dese el tiempo de hacerlo, pero no deje pasar tanto, porque luego, mire, se le va a olvidar, o va a decir: mañana lo hago, y nuevamente ese mañana nunca llega, y el problema se hace peor. Lo único que puede traer sanidad a la carnalidad, a nuestro problema, escuche, lo único que trae solución a nuestro problema es el reconocer nuestros errores, nuestro problema, y pedir perdón. Pedirnos perdón. Si usted necesita platicar todavía de algo más particular con su pareja, hágalo. Si usted necesita más tiempo para platicar con su pareja, tómese ese tiempo. Pero la única solución, lo único que va a traer sanidad al problema que somos nosotros mismos, es el reconocer que hemos cometido errores, que hemos fallado, y pedir perdón. Pidamos perdón. Y quiero concluir la plática del día de hoy con esto. Pablo, en el versículo citado, ¿verdad?, que leímos, que es el 4 de Primera de Corintios, capítulo número 3, les estaba diciendo a ellos lo mismo que hemos expuesto en esta plática. El problema no es Pablo, el problema no es Apolos, el problema no son los demás, el problema somos nosotros mismos. Nosotros somos nuestro problema, ¿verdad? Que nos hacemos ver que no la sabemos de todas. Y las cosas van a ser así. Y a veces ni cuenta nos damos de que estamos fallando y no lo reconocemos, mucho menos. Pero es importante que dejemos que la palabra de Dios hable a nuestra vida. Y esta nos está diciendo: el problema no son tus hijos, el problema no es tu pareja, el problema no es la familia, el problema no son los demás, el problema no es la economía, el problema no es el trabajo, el problema no está en otra cosa que no seas tú. Yo soy mi mismo problema, que defiendo lo mío a capa y espada, con uñas y dientes, defiendo lo que yo creo, me amacho en eso, me enorgullezco, me endurezco en eso, y estoy con ello corriendo a los míos, destruyendo lo mío. Dejemos que Dios hable a nuestras vidas, restauremos por medio del perdón, pidamos perdón y perdonemos también. Amén. Vamos a concluir la plática del día de hoy. Amén. Un tema, hermano, que sin duda, mire, creo que 1 hora es suficiente
para que lo podamos entender. Como en un solo versículo de la palabra, Dios nos ha hablado cosas tan importantes para nuestro vivir, para nuestro hogar, para nuestros matrimonios. Amén. Vamos a orar y darle gracias al Señor por este tema. Y yo quiero pedirle nuevamente, compártalo. Haga que le llegue a otros hermanos, a otras hermanas, a otras personas. Aún no sean creyentes. Es la palabra de Dios, son los principios de Dios. Y hágales la invitación de conocer de Dios, de acercarse a la iglesia, de creer en Jesús como el único Señor y Salvador para sus vidas. Amén. Comparta por Facebook o por YouTube esta plática, que es la número 2. En la descripción está el link de la número 1 de la semana pasada. Quien no la ha visto, le invito a que la vea. Amén. Si Dios lo permite, el próximo jueves continuaremos con la siguiente. Pero recuerde, estamos transmitiendo la palabra de Dios todos los días, a las 7 de la tarde y los domingos a las 11 de la mañana. Si usted no la puede ver en vivo cuando se transmite a las 7 o a las 11 el domingo, ya queda grabado en YouTube y en Facebook para que pueda verlo más tarde o al día siguiente. Pero le invito, no se pierda el mensaje de la palabra de Dios. Dios, hermano, hermana, y a usted persona que nos ve, Dios quiere lo mejor para nosotros. Amén. Vamos a orar para ser despedidos. Bendito Padre Celestial, cuántas gracias te damos en esta noche. Gracias por esta enseñanza, por esta plática, Señor, que tú nos das a nuestro matrimonio, a nuestra familia, a nosotros mismos. Gracias porque tu palabra es viva, es eficaz, es cortante. Y a veces cuando corta duele, nos hace ver nuestra realidad, nos hace ver nuestro problema. Pero siendo conscientes de todo ello, queremos solucionarlo pidiendo perdón, perdonando también, con humildad, con sencillez, ya no defendiendo lo nuestro, sino procurándole el bien a los nuestros. Gracias por esta plática, que sea de bendición para todos y que sea tu palabra la que nos vaya llevando a la solución de los conflictos en el hogar, en el matrimonio. Gracias te damos. A ti sea la honra y toda la gloria por siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Recuerde, pida perdón. Si necesita más tiempo, una oportunidad para todo esto, búsquela. Amén. Pero hágalo. Pida perdón y perdone. Amén. Qué importante es esto. Amén. Bueno, pues Dios le bendiga, pase muy buenas noches y ya sabe, continuamos el día de mañana también con la transmisión del mensaje poderoso del Evangelio. Así que recuerde, todos los días a las 7, a excepción del domingo a las 11 de la mañana. 7 de la tarde, 11 de la mañana el día domingo. Amén. Que Dios lo bendiga, cene rico, comparta la palabra y pase muy buenas noches. Que Dios lo bendiga.